Vamos a dar inicio a nuestro culto de este día. Vamos a tener la oración de llamamiento a la oración. Le vamos a pedir a Jonathan, nos ayuda. Vemos, hermanos. Bendito Dios, damos gracias. Vamos a leer todo un capítulo nuevamente. Esta ha sido la palabra de Dios en Corintios, 1 de Corintios 1, 1 de Corintios 14. Dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeséis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que habla profecía habla para los hombres, para la edificación, exhortación y consolación. El que habla de lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, no voy a vosotros hablando de lenguas, Dios os profetizará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distorsión de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta dice el sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, así por la lengua no diréis palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues generáis dones espirituales, procurad aumentar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque seguro en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Contaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si me dices solo con el espíritu, ¿cómo hablar de sin creyente? ¿Cómo gritar amén con acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad también das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que desvíen palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito que no las lenguas y con otros labios se pueblo y no una significará así el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Buenos días, antes que nada, es un privilegio para mí
poder compartirles, hermanos, una palabra, una parte de la Escritura. Y vamos a entrar en este tema, hermanos. Un tema que para muchos es polémico, es difícil de entender. Entonces empecemos, hermanos. Vamos a empezar, vamos a pedir la dirección de Dios, a invitarnos a que, así como están, cierren sus ojos para oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir tu palabra. Y a mí, Padre, ilumíname con tu Espíritu Santo, que yo pueda recordar lo que tú has preparado de antemano para tu pueblo. Úsame, Señor, como un instrumento nada más. Que no solamente sean palabras que se las lleva el viento, sino que sea el Espíritu Santo enseñando a tu iglesia. Perdona nuestros errores, Padre, y en este momento que tu palabra fluya en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este tema de 1 Corintios 14, el hablar en lenguas. Y vamos a interactuar un poco, yo quiero que interactúen. A ver, como por ejemplo, ¿qué entendemos por hablar en lenguas? ¿Qué se entiende? ¿O qué es para mí, qué es para usted el hablar en lenguas, ¿no? ¿Tenemos una idea, hermanos? Alguien que quiera participar, diga, pues yo creo que el hablar en lenguas es hacer esto y esto otro. ¿Alguna idea, hermanos? Eso de hablar en lenguas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo lo concebimos? ¿Qué pensamos que es? ¿Es para unos cuantos? Adelante, hermano Lorenzo. Pues es que yo pienso que es como por decir el idioma de los hermanos. En este caso voy a poner la hermana Elena, la hermana Cruz. ¿Cómo vamos a saber lo que nos están diciendo si no conocemos su lenguaje, ¿no? Si no, alguien que no los interprete, entonces ya lo vamos a poder entender. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien? ¿Todos concuerdan con lo que dijo nuestro hermano Lorenzo? ¿Lo entendemos de esa manera? ¿O hay otro que entendemos de otra forma? Puede ser. Se va llamando, piensa diferente. No, creo que todos concordamos, ¿no? Muy bien. Qué bueno, hermanos. Me alegra su respuesta de nuestro hermano Lorenzo. Y pone el ejemplo de nuestros hermanos coreanos, que ellos hablan un diferente idioma, que es el coreano, pero pues nosotros no lo entendemos, ¿no? Cuando los escuchamos hablando, no lo entendemos, no sabemos de qué están hablando. A lo mejor están hablando mal de nosotros. Pero hubiera una diferencia si alguien nos interpretara. Si alguien dijera, no, pues hermano, yo soy coreano, yo les interpreto qué están hablando, ¿no? Pues están hablando de la familia allá en Corea, están hablando de los nietos, están hablando de la comida, están hablando del hermano, de la hermana. Entonces ya cambia, hay una diferencia, ya hay alguien que está interpretando, ¿no? Ahora, hermanos, ¿qué creen que esté pasando en esta iglesia de Corinto, donde leímos? En la iglesia de Corinto, hermano, el apóstol Pablo parecía que había un problema, porque escribe una carta, bueno, dos cartas, y escribe un capítulo o varios capítulos hablando sobre el tema de las lenguas, o el tema de los dones espirituales. Y por ejemplo el 14, anteriormente, en el capítulo 12, habla sobre los dones espirituales, habla sobre dones, pero en el 14 habla específicamente sobre el hablar en lenguas. Y vamos a seguir con la lectura, dice, porque el capítulo 13 termina con el amor, ¿no? Con el tema del amor. El versículo 13 del capítulo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, dice. Pero el mayor de ellos es el amor. Y empieza el 14 diciendo,
seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí está, una palabra, ¿no? Profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre hablar en lenguas y el profetizar? ¿Qué nos dice el texto? El que habla en lenguas dice, habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ¿qué dice? A los hombres hay edificación, hay exhortación y hay consolación. Y el que habla en lengua extraña dice, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora, ¿qué es profetizar, hermanos? El profetizar viene siendo sinónimo, en el texto griego, viene dando la idea de predicar la palabra, anunciar el Evangelio. ¿Qué era el papel de los profetas? En lo del Antiguo Testamento, ellos declaraban la palabra de Dios. De primera mano, declararon la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, con los apóstoles, ellos predican, profetizan la palabra de Dios, anuncian la palabra de Dios, anuncian el mensaje de Dios. Muy bien, hasta ahí vamos entendiendo. Y el apóstol Pablo hace esas diferencias. El problema que la iglesia de Corinto, hermanos, era que iniciaba el culto y todos querían hablar en lenguas. Todos. Y había una bulla por acá y otra bulla por allá y todos querían. Y el problema era que el hablar en lenguas para ellos era motivo de orgullo. Se sentían los más destacados de los hermanos. Y entonces ya todos peleaban por una posición o el simplemente hecho de que alguien diga, ah, mira, nuestro hermano habla en lenguas. Y todos ya hablaban en lenguas y ya nada se entendía. Y había un relajo en el... Recuerden cuando habla sobre la Santa Cena, un ejemplo, un paréntesis. Cuando les dice, ¿qué hacen en la Santa Cena? Miren ustedes, están mal porque la celebran mal. Dice, todavía ni ha terminado, ya están comiendo allá en la mesa, los pobres los dejan por acá, y ustedes comen solitos allá los que traen, y eso está mal. Sí lo dice, ¿no? Cuando habla sobre la Santa Cena. Entonces había un problema en la iglesia de Corinto, era una iglesia problemática para el apóstol Pablo, porque celebraban la Santa Cena y nada más se enfocaban en la comida, en comer. Y en la iglesia había hombres con una condición económica un poquito más favorable y también había otros que no tenían mucha economía. Y había una especie de desprecio por esos hermanos. Entonces, entre puros familiares, pura gente que tenía dinerito, se juntaba ahí en la mesa y empezaban a comer. Y comían y comían. Y los hermanos que estaban allá, los que tenían menos economía, nada más estaban viendo. Y eso, para el apóstol Pablo estaba mal. Estaba mal y era imperdonable. Por eso el apóstol Pablo les escribe también sobre ese tema. Ahora, ese tema igual pasaba lo mismo. No se entendía, un revoltijo ahí entre la iglesia. Ahora dice 5, así que quisiera que todos vosotros, dice el apóstol Pablo, hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. De hecho, hablaban todos, ¿no? Todos hablaban en lenguas, pero para llegarles y lastimarlos muchos, yo quisiera, hermanos, me gustaría que así como todos hablan en lenguas, está bien, pero dice, pero más yo quisiera que ustedes profeticen, es decir, yo quisiera más que ustedes prediquen, que anuncien el Evangelio, que hablen de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
6. Ahora pues, hermanos, sigo yo a vosotros hablando en lenguas. ¿Qué os aprovechará si nos hablaré con revelación, con conciencia, o con profecía, o con doctrina? Muy bien, hermanos, para que entendamos muy bien. Hoy en día, hermanos, hay muchas denominaciones, pastores, personas que se han de llamar profetas, apóstoles, iglesias carismáticas, pentecostales, neopentecostales. Y estas denominaciones, estos grupos cristianos, se distinguen mucho por algo en particular, ¿no? Ya se imaginarán qué es, el hablar en lenguas. Entonces, ellos entienden de otro modo el concepto, la teoría, más bien dicho el término, el hablar en lenguas. Confunden ese término y hacen una especie. Yo cuando estaba más, tenía 13, 14 años, allá en mi comunidad, en el estado de Oaxaca, también hay muchos grupos pentecostales y se hacían algo que se llaman campañas evangelísticas. Campañas evangelísticas, llega un grupo musical, llega un predicador de renombre, según. Y entonces yo a veces iba a esos cultos pentecostales porque tenía familias allá por parte de mi mamá, cuñadas, etcétera, ¿no? Estaba yo más adolescente, era adolescente. Y iba y veía ese fenómeno, vamos a llamarlo, ese movimiento. Y entonces el predicador comenzaba a hablar palabras que no se entendían, ¿no? No se entendían. No voy a tratar de hacer un ejemplo de cómo hablo, porque se van a reír, pero palabras extrañas, raras. Y lo peor de todo es que tú veías a otras personas abajo repitiendo lo mismo. Entonces todos empiezan a hablar y sabará no sé qué y cosas así. Entonces yo me preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, inocentemente fui con mi papá, le pregunté, oye, ¿cómo es qué es eso? O sea, ¿cómo me explica? Ya entonces él me explica cómo está el asunto. Ok, pero ya después entro a estudiar el seminario, entro a estudiar el texto bíblico, el término original, qué es lo que pasó en el Pentecostés. Vámonos a Hechos capítulo 2, hermanos. Hechos capítulo 2, ¿qué dice? El libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 13. Porque aquí es donde hay un derramamiento del Espíritu Santo. Lo que Jesús prometió a sus discípulos, aquí se cumple. Dice, versículo 1, hermanos, vean. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asomentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moscos, es decir, están borrachos. Muy bien, ¿qué dice este pasaje, hermano? Que estaban reunidos los discípulos del Señor Jesús, estaban reunidos unánimes, juntos, y llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, hay dos casos, hermanos. Lo podemos entender de dos maneras. Bueno, yo sí lo entiendo, porque hay pastores que dicen que los apóstoles hablaron en otros idiomas. ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos que somos los apóstoles, por ejemplo, y nuestro hermano Lorenzo de repente empieza a hablar, todavía no existía esa lengua, ¿no? Pero, bueno, vamos a tomar una de aquí. Que de repente empieza a hablar en el idioma que se habla en Panfilia, por ejemplo. Y de acá nuestro hermano Jesús, de repente se pone a hablar en un idioma que se habla en Mesopotamia. Nuestro hermano en Irlanda, de repente empieza a hablar en un idioma que se habla en Egipto, por ejemplo, ¿no? Un hablar egipcio. Y así sucesivamente, por acá igual, o otro empieza a hablar en el idioma que hablan los elamitas, y los que hablan en Cresta, en Capadocia y así. Y de repente los que estaban ahí, pues empezaron a entender el idioma. Por ejemplo, yo que soy de Panfilia, y el hermano Lorenzo es judío, y de repente empieza a hablar en Panfilia, y no lo entiendo claramente qué es lo que está diciendo. Una, pudo ser así. Otra, se dice, se puede creer, que lo otro fue que los apóstoles estaban hablando normal, pero que el Espíritu Santo hizo que los demás entendiesen en su lenguaje. Es decir, supongamos que estamos hablando normal, estamos predicando el Evangelio, estamos hablando de Jesús, de Cristo, de la resurrección, de su muerte, pero los que están ahí alrededor escuchando, ellos están escuchando en su idioma. Eso pudo ser lo otro, que el Espíritu Santo les permitió que ellos pudiesen entender en su idioma natal. Entonces hay ese tipo, esas dos son válidas. Yo puedo interpretar de que ellos estaban hablando normal en su idioma, arameo o hebreo, y que los que estaban ahí, el Espíritu Santo hizo que ellos pudieran entender en su idioma natal. Lo otro sería, lo que les dije, que los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, empezasen a hablar otros idiomas, otros lenguajes, y así los que estaban alrededor pudieron entender, podían escuchar claramente el mensaje. Una y otra no afecta nada, no afecta mucho. Ahora, lo que sí afecta es cómo entendemos al término de lengua. Porque empezamos a diferenciar idioma, bueno, en América Latina, idioma, dialecto y ¿qué más? Bueno, podemos decir hay idiomas, hay dialectos, hay lenguas, que es un tipo de lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Y aquí es donde cometen el error nuestros hermanos, de que ellos piensan que el hablar en lenguas es balbucear, es decir, palabras sin sentido, palabras que no tienen ningún significado. Y pues obviamente las personas que lo hacen, ellos están convencidos 100% de que lo que hablan es por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero si fuera así, hermanos, ellos deberían interpretar lo que están diciendo. Es decir, si yo estoy hablando en un lenguaje, balbuceando,
Es que ellos hablan muy rápido, que no se me ocurre decir un ejemplo. Y sacan metralletazos aquí. Entonces nadie los entiende. Y su grupo, su iglesia, hacen lo mismo y empiezan a hacer lo mismo y a repetir lo mismo. Y eso está mal. ¿Por qué? Doctrinamente, en cuestión de doctrina, está mal. No está bien. No está bien. Y es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Es lo mismo que estaba pasando. Alguien empezó, no sé cómo se le ocurrió, y empezó a hablar, según él, en otros idiomas, en otros lenguajes, y los demás empezaron a contagiar de eso. Mira, wow, se oye chévere lo que está diciendo el hermano, hay que hacerlo. Y entonces empieza esa confusión. Y hoy en día hay muchos grupos. De hecho, ayer o antier, creo que hubo una campaña por aquí cerca, porque yo escuché el ruido, una predicación por la tarde, se oía el ruido, una predicación fuerte, así, y inconfundibles son los pentecostales, ¿no? Esa es la forma en que ellos predican. Ellos no predican como Dios, su servidor está predicando, ellos a regañadientes, gritando, sacando salido, fuego, predican de otra manera. Y tienen ese enfoque. La verdad, yo creo que lo he intentado cuando ensayaba yo en la clase de homilética, cuando te enseñan a predicar, te enseñan, te encargan hacer un exégesis de un pasaje y te dicen, vas a pasar a predicar a tus compañeros de grupo. La primera vez, hermanos, nunca he predicado, dije, ¿cómo veo? Recordaba yo que se dice que lo que cuenta es la primera impresión, ¿no? Dije yo, entonces, tengo que hacerlo lo mejor que se pueda, porque si lo hago mal, esa va a ser la impresión que se va a quedar en ellos. Entonces dije, ¿de qué manera? Y bueno, está el recurso del internet, dije, vamos a ver algunos predicadores cómo le hacen. Vamos a ver cómo predican. Ok, buscamos en YouTube, predicadores, sana doctrina. Ok, predicadores ahí como MacArthur, John Piper, este Bautista, ¿cómo se llama? Se me olvidó, no fue el nombre. Pero estos hombres están predicando normal, dije, las voces normal. Vamos a buscar otros. Ahora, vamos con predicadores pentecostales, ustedes. Y sí, hay una gran diferencia, una enorme diferencia. Ellos predican distinto, tienen un tono de voz diferente. Al hablar, ellos impactan con esa palabra. Hasta yo me estaba arrepintiendo, Señor, me arrepiento. Así. Entonces es diferente los contrastes. Y dije, y en nuestro grupo había un hermano de la iglesia pentecostal. Llegó un hermano a estudiar con nosotros de esa corriente. Pues, al final, cuando nos graduamos, pues, terminó siendo presbiteriano, ¿no? Entonces él todavía cargaba ese estilo. Él cuando predicó tenía ese estilo. Es que ese estilo se aprende. Uno ve a su pastor, a su predicador y lo aprende. Entonces él tenía ese estilo y hablaba rápido y hablaba fuerte. El problema de hablar rápido y el problema de hablar con ese tono es que a veces te trabas, te pierdes de lo que estás hablando. Bueno, estaba yo hablando de este movimiento que tristemente, hermanos, no me encuentro respuesta. ¿Cómo es que tienen seguidores estos pastores? Que son pastores charlatanes. Porque eso no existe, hermano. El hablar en ese tipo de lenguaje no es un lenguaje. No sé de dónde lo sacan, no sé cómo se las compone, no sé cómo las ensayan. De tal manera que sí les sale como si fuera algo natural. Pero no es ningún tipo de lenguaje. Y no creo yo que provenga del Espíritu Santo. Por más que quisieran creer que eso es de Dios. Ustedes me dirán tal vez, pero usted, hermano, ¿quién es para juzgar? ¿Quién soy yo? Podría decir que, recuerda lo que estamos viendo, soy un profeta de Dios. El profeta es el que predica, se encarga de hablar de Dios. Entonces es mi responsabilidad, mía, decirle a vosotros que eso no es correcto. No es correcto, es responsabilidad mía.
atrevo a decirlo. Si yo tuviera otro lugar, la iglesia, un miembro, no estuviera yo alegando esas cosas. Pero es mi responsabilidad de enseñar sana doctrina de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Ok, ya quedamos con Hechos capítulo 2, ya entendimos. Ya, ¿cómo fue? Pudo haber sido de dos formas, como les dije. Uno, que los apóstoles, por medio del Espíritu de Dios, empezaron a hablar otros idiomas, o que ellos hablasen normal, pero los que estaban ahí, por medio del Espíritu Santo, entendían el mensaje por medio de sus idiomas. Pudo ser de esas dos formas. Ahora, ahí está muy claro lo que ellos hablaron o lo que ellos entendieron. Clarísimo. No está ahí hablando de una lengua extraña o de algo que no tenía significado. No, eran idiomas ya establecidos en cada parte de lo que se menciona en Hechos 2. No era cualquier palabra que se estaba escuchando ahí. Eran ya idiomas, lenguajes establecidos ya por el hombre, o mejor dicho, por Dios en un antiguo tiempo. Entonces, regresamos a Corintios, 1 Corintios 14. Y sigue hablando, dice, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y viene así lo mismo con la trompeta. Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese era el problema, que ellos querían abundar en los dones espirituales, querían tener de todo. Que desde profetas querían ser sanadores, querían tener el don de todos, y el de lengua, obviamente. Entonces el apóstol Pablo dice, tranquilos, por favor. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Qué es hablar en lengua extraña, hermano? Es hablar un lenguaje, algún idioma que yo no conozco. Por ejemplo, si estuviéramos en un servicio y de repente Diego se pone a hablar en alemán, eso sí es de maravillarse. Nos maravillamos todos y nos decimos, Diego, ¿qué le pasó? Pero dice el apóstol Pablo, si no hay quien interprete lo que está hablando el hermano Diego, pues eso es, ¿qué dice? Es en vano, porque él sí está hablando con Dios, pero no está edificando a la iglesia. O sea, eso lo edifica él solito, pero nada más, no, porque no sabemos de qué se trata. Ahora, tener el don de hablar en lenguas, hermanos, creo yo, a mi modo de interpretarlo, a mi modo de concebir esa idea, es que Dios es el que nos permite hacer cualquier cosa, en eso estamos de acuerdo. Es el que nos permite trabajar, es el que nos permite estudiar, es el que nos permite la vida. Entonces, yo creo que el don de lenguas es esa habilidad que uno tiene de aprender otros idiomas. Podría ser uno. Que tú tengas una habilidad de dominar otros idiomas. Hay personas que dominan 4 o 5 idiomas. Alemán, coreano, inglés, el mandarín, otro idioma. Ahora, nosotros dominamos el español. Bueno, medio dominamos, ¿no? A veces no hablamos bien, no escribimos bien, a veces batallamos. Pero, por ejemplo, allá en el sur se conoce como dialecto, otro tipo de lenguaje, de comunidad o de estado, o de región. De región más que nada, porque varían, de región en región varían los dialectos o el idioma que se habla ahí. No creo que sea error de llamarlo idioma, porque de todas maneras es un lenguaje, es un medio de comunicación en una región.
Entonces, ese dialecto que se habla ahí se llama Mije. Mije. Mije se llama. Y varía de acuerdo a la región. Hay Mije, ¿cómo se dice? Mije, creo, Mije región alta, Mije región baja, Mije de la Mixteca, así. Entonces son diferentes, y cambian algunas palabras. Son diferentes. Entonces, supongamos que yo hubiera nacido ahí. Si yo hubiera nacido en ese pueblo, a mí me hubieran enseñado desde pequeño a hablar ese dialecto. Y ese hubiera sido mi primer, vamos a llamar idioma, mi primer lenguaje. Ese hubiera sido mi primer lenguaje. Mi segundo lenguaje, ¿qué hubiera sido? El español. Mi tercer lenguaje, ¿cuál hubiera sido? El inglés, te enseñan en la escuela. ¿El inglés? ¿O francés? Entonces ya lo estamos entendiendo. Es de acuerdo, yo creo que esa es la habilidad, el don de Dios. Es un don de Dios. Que tú puedas aprender otros idiomas, dialectos, porque no todos tenemos esa capacidad de poder aprender un nuevo idioma. Entonces, por ejemplo, una palabra de mí, sí, no me acuerdo. Es muy chistoso. Si ustedes escucharan esa comunicación, se oye chistoso. Uno porque no se entiende y otro por el sonido de las palabras. Por ejemplo, ya voy a poner una vaca. Una vaca se le dice guaj, guaj. Al toro se le dice al creo ucuaj. Se ve distinto, ¿no? Un tonito que se le da a la jota. Al gato, al gatito, para llamar al gato se le dice chid, como una che y doble, como unas tres i, chid. Al perro se le dice uk. Para llamar al Max, le digo uk. Y se oye claro. Ahora, esos son dialectos, son idiomas, el español. Bueno, es que idiomas se le reconoce al español, inglés, alemán, francés, italiano, de cosas más generales, y no cosas que se hablan en la región. Ahora, hermanos, seguimos. Dice el apóstol Pablo, versículo 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí hay otra forma de la adoración. Habla el apóstol Pablo sobre la adoración también. Porque creo yo que la iglesia de Corinto, aparte de tener el problema de los dones, ya había también problemas de adoración. La forma de adoración, recuerden hermanos que la iglesia de Corinto, anteriormente, antes de llegar a la fe cristiana, tenían otros dioses griegos, dioses paganos, y la forma de ofrecerle culto a ellos era muy distinto, y era muy abominable. Tenían prácticas muy abominables, prácticas entre grupos, la adoración era muy diferente. Entonces, cuando llegan a los pies de Jesús, por medio de la predicación de los apóstoles o del apóstol Pablo, quieren cambiar esa forma, pero tienen ese recuerdo de cómo ellos adoraban, y sin querer o intencionalmente querían atraer eso en su forma de adorar a Dios. Es que esa era la forma de adorar que ellos tenían. Por eso dice el apóstol Pablo, ok, hermanos, dice, si vamos a orar, dice, con el espíritu, hay que orar también con el entendimiento. Y si vamos a cantar con el espíritu, hay que cantar con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo pues dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y este es otro, ¿no? Los predicadores, cuando dicen algo, alguna palabra, ahora sí que hablan en lenguas, los demás dicen amén. ¿Y el amén qué significa? Así sea, ¿no? O así es. ¿Cómo uno
dice amén si no entiende lo que está escuchando? Si yo les digo, quería hablar algo en inglés, pero que se va hablando muy mal en inglés. Entonces supongamos que yo hablara una frase aquí en inglés, o dijera yo un texto en inglés. ¿Ustedes van a entender? No van a saber de qué texto estoy hablando. Y dice el apóstol Pablo, si no entienden eso, ¿cómo, o sea, en qué te beneficia que tú digas amén si no le has entendido? Decir el amén es cuando uno le entiende la palabra de Dios y está aceptando esa palabra. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora dice el apóstol Pablo, y aquí dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora, posiblemente el apóstol Pablo dominaba otro lenguaje, otro idioma. Él era un hombre bien preparado. No fue cualquier hermano que surgió y se convirtió a Cristo. Él era maestro, fue enseñado por un tal Gamaliel desde pequeñito y se sabía la ley de pe a pa y se sabía mucho. Ahora dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y es lo que piensa uno cuando asiste a un culto de estas denominaciones. Uno piensa, ¿qué está pasando aquí? Se siente uno incómodo porque todos hablando de lo mismo, en varias palabras, y uno no entiende. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, dice. Por todos es juzgado. Es decir, entra alguien y uno está hablando, predicando la palabra de Dios. El que entre lo entiende. El que entre por ahí va a entender de qué se está hablando. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Miren, 26. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Ahora, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exaltados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 33. Claro. Pues Dios dice, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por eso es que yo creo, hermanos, que estos predicadores lo que hablan no proviene del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces yo lo que veo en eso es que hay confusión. Nadie entiende lo que se está hablando. Todos diciendo amén en conjunto, otros empiezan a hablar en lenguas, por acá otros igual están hablando. Yo veo una confusión, yo no veo entendimiento ahí. Ustedes ven entendimiento en eso. Ven una confusión, ven confusión. Entonces, dice el apóstol Pablo, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Ahora lo que sigue diciendo, el 34, el 35, hasta versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual y conozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore.
Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dice el apóstol Pablo al final, viniendo a la iglesia que todos quieren hablar en lenguas, dice, amén hermanos, no impidan que hagan eso, pero que se haga todo decentemente y con orden. Que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Y así termina el apóstol Pablo esta enseñanza a la iglesia de Corinto. Así es como termina. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender? Ya aprendimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Sí? Espero que hayamos entendido. ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Qué es el hablar? Yo sé que aquí en esta iglesia, 1, 2, 3 veces hemos escuchado, ¿no?, que alguien de repente se pone a hablar algo que no es entendible. Entonces, ¿cómo procedemos a eso? ¿Cómo procedemos? No podemos llegar y decir, hermano, no se puede hacer eso, sería irrespetuoso. Pero por eso están los estudios y la predicación, porque ahí se enseña, se aprende cómo actuar. A veces uno lo hace, o a veces lo hace la persona porque viene de otra corriente, tal vez. Cuando digo corriente, es decir, de otra denominación, de otra iglesia donde se practicaba eso. Y es lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. Ellos venían de otra especie de adoración a otro Dios, y cuando son convencidos y son atraídos por Cristo, quieren implementar eso que hacían en el culto cristiano. Y a veces vienen personas aquí, igual, de otras denominaciones, y a veces quieren implementar lo que hacían allá, aquí, en ese cuerpo. Por eso a veces hay mucha gente que pasa de paso por aquí, viene, está un rato, pum, se va a otro lado. Porque a veces son gente de otra denominación y a veces no están muy familiarizados con la adoración cristiana, ya sea la adoración presbiteriana, la adoración bautista, que se parece mucho. Entonces a veces no. Recuerdo a la hermana una que venía, me decía, hermano, pues que aquí no hacen cultos de ayuno, no hacen cultos no hacen campaña, no hacen nada. Porque hermana, le digo, bueno, ¿usted qué tiene por el ayuno? Le digo, ¿qué tiene por ayunar? No, pues es que es pasarse de hambre por esto. Y es que uno se da cuenta, es decir, esa es la enseñanza que ellos tienen de parte de otra denominación, de otro pastor, de otra iglesia. ¿Tú quieres saber qué es ayuno, hermano? Ahí está la escritura. Habla el apóstol Pablo sobre el ayuno. El Señor Jesús habla sobre el ayuno. El Señor Jesús dice algo. Recuerden, bueno, no vamos a hablar de eso. Es otro tema. Pero el Señor Jesús enseña sobre el ayuno. Cuando está con sus discípulos, hay un evento. El apóstol Pablo enseña desde otra perspectiva el ayuno. Entonces pareciera que el apóstol Pablo no está muy de acuerdo con el Señor Jesús, pero no es así. Es de acuerdo al contexto en el que se está, de acuerdo al contexto en el que se está viviendo. Por eso les digo, a veces nada más hay gente que pasa, se va de largo, porque no está acostumbrada a esta forma de adorar, a esta forma de servir. Es diferente, es muy diferente, es un choque. Se topa con otra realidad, se topa con otra doctrina, y es muy difícil porque ha llevado mucho tiempo en otra doctrina. Tristemente a veces errado, muy errado. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de seguir creciendo más y más, estar más firmes en doctrina, para que no nos vaya a pasar lo mismo. Dice el apóstol Pablo, sed como niños deseando, así como el niño desea leche materna, así ustedes mismos deseen, pero el alimento espiritual, es decir, la palabra. Y por eso también otra vez repite el apóstol Pablo, sed como niños en la malicia. Pero, dice ahí en la 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia. Pero
maduros en el modo de pensar. Es decir, cuando pase algo, cuando nos molestemos con alguien, que ese sentimiento sea como los niños. ¿Cómo son los niños? Pelean y a la hora ya se están jugando otra vez. Al ratito se patean otra vez, y ya se enojaron, y 10 minutos después ya están contentos. Así debe ser. De repente nos molestamos, nos ofendemos, debemos de tratar de pensar como niños. Perdón, en el amor de Dios, para no vivir mucho tiempo resentido. Como dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vayan a dormir estando enojados. Antes de que caiga el sol, dice, pónganse a cuenta con su hermano, con aquella persona que le hayamos ofendido. ¿Bien, hermanos? Ya entendimos eso de las varias lenguas. El próximo domingo vamos a ver sobre el ayuno. Vamos a ver qué es ayuno. ¿Cómo nos sirve? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Deberíamos hacerlo? ¿No? Todas esas cuestiones sobre el ayuno. Porque hay iglesias que ayunan, hay iglesias que no ayunan, hay hermanos que ayunan, hay hermanos que no ayunan. Entonces todo tiene un propósito, hermanos. Cuando ahorita estoy ayunando. Eso es ayunar, no comer. Pero porque el enigma es ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Para qué? Por eso hay muchos hermanos que, pues que aquí no ayuna, pues ¿para qué? O sea, si uno va a ayunar, si uno va a hacer oración, hay un motivo. Allá por el que ayunar. Y hay muchos motivos. Entonces, el próximo domingo vamos a ver ese tema. ¿Ven? Que Dios los bendiga, hermanos. Seguimos con el curso.